Dice la palabra de nuestro Padre Dios en San Juan capítulo 6, que le dijeron los discípulos, le dijeron porque el lenguaje que Cristo hablaba era muy duro, ¿verdad? Y le dijeron, maestro, tu lenguaje, esta no es la palabra, solo lo estoy poniendo ahorita, es muy dura. Y Cristo le dijo, ¿vosotros también se quieren ir? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿verdad? Amén. Y la palabra de nuestro Padre Dios nos confronta. Yo no puedo pararme en este púlpito aquí si yo no estoy viviendo desde una relación con el Padre y con el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. Porque puedo caer aquí. Puedo caer muerto aquí, ¿verdad? Y entonces la iglesia de nuestro hoy, Dios quiere hacer algo, lo que Él quiere hacer, ¿verdad? Sé que estamos un poco en la garganta, pero Dios es bueno, ¿verdad? Vamos a escudriñar el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 1 hacia adelante, hermano. Yo sé que, como dije, aquí hay siervos, no podemos ponernos sobre sus piernas. No lo queremos incomodar, ¿verdad? El soldado de Cristo siempre está como centinela, él siempre está esperando, él siempre está preparado, ¿verdad? Todo aquel que viene, hermano, tiene que caminar su espada. Esa es la palabra de Dios, ¿verdad? Que no nos dé vergüenza, hermano. Porque ¿cómo podemos esconder tan maravillosa salvación que nos ha dado nuestro Padre Dios? Lo tenemos y aquel que manda Biblia, acércase a su hermano, hermano. Dios nos ha dado para que compartamos unos a nosotros, ¿verdad? Él quiere que compartamos la nueva del Evangelio y Él quiere que no seamos egoístas, ¿verdad? Él quiere que, como estábamos hablando anoche, que demos de gracia lo que hemos recibido. Cristo dijo, y limpiar el leproso, ¿verdad? Sacar demonios. Que se levanten los cautivos, los que están enfermos, ¿verdad? ¿Ya lo tenemos, hermano? Okay. Sé que son, para las palabras son muy veloces, ¿verdad? Dice la palabra de nuestro Padre, será el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, ¿verdad? Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí. ¿Qué significa la palabra Rabí? Maestro, ¿verdad? Y dice que le dijo, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con quién. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, el que no naciere, ¿de qué? No puede ver el reino de Dios. El 4. Nicodemo le dijo a la pregunta, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Dice el 5. Respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Dice el 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido es. Dice el 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y dice el 8, el viento sopla de donde quiere, ¿verdad? Y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene, ni a dónde va, así todo aquel que es nacido del Espíritu. Dice, ¿y cómo puede hacer esto? Le preguntó Nicodemo. Respondiendo Nicodemo le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? El 10 dice, respondió Jesús, le dijo, ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? Puedes sentarse, hermano. Amén. Puedes sentarse. Hoy traemos un mensaje que hoy tiene que irse el hombre carnal. Para que tú y yo podamos ser un hombre espiritual, tiene que ser sepultado el viejo hombre. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros estamos en ese viejo hombre? Como dijo el pastor, ¿okay? Nosotros estamos acostumbrados, hermano, que cuando a una congregación vamos, hay personas que cuando Cristo iba lo querían apedrear. Los mismos hermanos, los mismos que comieron con él, lo querían apedrear a él, ¿verdad? Si dijo Cristo, si hicieron con el árbol verde lo que ellos quisieron, ¿qué nos harán con el árbol qué? ¿Verdad? O sea, si nosotros estamos en la tierra que somos siervos inútiles, si hablaron mal de nuestro Señor Jesucristo, si a Él se oponía, a Él lo quería llevar por un qué, lo llevaban por un, ¿cómo sería la palabra? Lo querían, pero Cristo se les fue ahí, dice la palabra de nuestro Padre Dios. Y dice la palabra de nuestro Padre Dios que los mismos que anduvieron con Él lo querían matar. Nicodemo era un hombre, como muchos de nosotros, hermanos. Pensamos que porque andamos una Biblia, pensamos que somos espirituales.
Déjame decirte que no es porque tú camines una Biblia aquí. No es porque tú digas que vienes a la iglesia 3 días a la semana. No es porque tú digas yo soy de tal religión. Tiene que haber fruto en ti y en mí. Amén. Amén. Tú predicas. ¿Qué dice la Biblia? ¿Tú que predicas qué? Predicas a ti mismo. Y Nicodemo era un maestro. Pero todavía no se le había revelado. Habemos muchos que estamos sentados y los que no venimos, que todavía el Espíritu Santo no se ha sido revelado en nuestra vida, ¿verdad? Queremos vivir porque son hombres naturales. Dice la Biblia que el primer Adán era ¿qué? ¿Cómo era el primer Adán? Era carnal. Pero el segundo Adán, lo incorruptible, lo corruptible primero y después ¿qué? Para que tú puedas, el Espíritu Santo tiene que estar primero lo corruptible para que tú puedas llegar a lo incorruptible. Nicodemo enseñaba, Nicodemo lo visitó de noche a Cristo. A veces nosotros, muchos fariseos creían en Cristo, pero la Biblia dice que ellos, dice que andaban escondidos como muchos de nosotros, hermano. Como Pedro que comía con los gentiles, pero cuando venían los demás, él se apartaba. Y así vemos nosotros que queremos hablar, que somos hijos de Dios y cuando encontramos una persona acabada, ¿por qué es lo que hace el enemigo? Acabada. El enemigo lo que hace es destruir. Cuando nosotros miramos a una persona nos da vergüenza, porque lo va a mirar el líder, lo va a mirar el pastor, lo va a mirar el hermano y va a decir que nosotros nos unimos a esa persona. Pero déjame decirte, y a mí, yo me predico a mí mismo también. Nicodemo tenía eso. Como decimos, tenía una espinita, tenía algo, porque Nicodemo le dijo, sabemos que tú has salido de Dios, ¿verdad? Y sabemos que, ¿verdad? Los fariseos sabían que Cristo era el Hijo de Dios. Pero ellos no querían reconocer, porque la religión no va a reconocer, hermano. La religión te va a decir que nosotros tenemos la razón. La religión te va a decir que los demás están mal y que nosotros estamos bien. La religión te va a decir yo estoy bien. Y dice la palabra que Nicodemo llegó de noche a Cristo. Pero que quería decirlo, rabí, maestro, sabemos, pero a veces nosotros queremos con astucia. Queremos llegar a veces a los siervos de Dios. Pero déjame decirte que en la Biblia habla, en Primera de Reyes, habla de un profeta ciego, ¿verdad? ¿Era la esposa de quién? ¿Quién? Había un profeta. Dígame usted, había un profeta. Ahías estaba ciego. ¿Sí? Pero hubo una mujer, un rey. ¿Cómo se llamaba el rey? Era un rey. Y le dijo, disfrázate. Y ve donde el profeta, porque el profeta fue que me dijo que iba a ser rey. Ve, llévate miel, llévate mantequilla, llévate todo esto. Pero cuando Dios, aunque tú estés ciego, dice que es mejor que un viejo ciego, no como el hijo un viejo, que me escucha la voz de Dios. Y dice la palabra de nuestro Padre Dios que cuando entró Dios le dijo, va a venir la mujer de Jehová. Va a venir, viene disfrazada, porque cuando tú tienes una relación con Dios, Dios te va a revelar. Amén. Nosotros no le queremos traer a ustedes confusión. Le queremos hablar con la palabra de Dios. A mí no me gusta hablar si no voy con la palabra. ¿Sabes por qué? ¿Sabe por qué? Porque le vamos a dar cuenta. Dios dice, de toda palabra corrompida, dice en el libro de Efesios 4:29, le vamos a dar nosotros cuenta, porque nosotros somos los que dicen que a los oyentes, para que se conviertan, ¿verdad? Pero a veces nosotros no somos testimonios para aquellos que no conocen todavía, ¿verdad? Y dice la palabra de nuestro Padre Dios, que cuando esta mujer entró, le dijo, entra mujer de Jehová. Entra. Y cuando tú tienes una conexión con Dios, Dios te va a decir, mira, como Eliseo, cuando el rey de los asirios estaba haciéndole guerra, dice que aquel rey le estaba haciendo guerra, tenía el campamento de los sirios. Pero aquel, dice la palabra, que Dios ya le había revelado a su siervo. Cuando tú, como dijo el hermano, David tenía una conexión con Dios, Dios le mandaba a Natán. ¿Cuál era el vidente que tenía David? ¿Cómo se llamaba? No, era el profeta. ¿Cómo se llamaba? El vidente. ¿Cómo se llamaba el vidente? Estoy con una iglesia que le gusta mucho la Biblia. No. Estamos con una iglesia que le gusta mucho la Biblia. Estamos con una iglesia que le gusta el vidente Gad. Era el vidente. ¿Sí o no? Era el vidente. Entonces, cuando una cosa es vidente, otra cosa es profeta. Y cuando tú estás el profeta, te dice no te vayas por allá porque el enemigo te tiene una emboscada. Y cuando venía el sirio, dijo, ¿quién de ustedes es un soplón aquí?
¿Quién de usted, cuando yo quiero hacer, le avisan al rey de Israel? Y le digo a su siervo, no. Lo que pasa es que todo lo que tú haces en la intimidad, en tu recámara, hay un profeta que se llama Eliseo que todo lo sabe. Porque cuando tú buscas a Dios, Dios te va a revelar los secretos. Pero cuando tú no buscas a Dios, vas a ser un hombre natural. Dios me decía en 1 Corintios, vamos a hablar Biblia ahora, ¿ok? Vamos a hablar porque tenemos que educarnos, hermano. Yo también tengo que educarme. Yo tengo que educarme con la palabra de Dios. Si yo quiero nacer de nuevo, tener un nacimiento, lo vamos a ir en 1 Corintios. ¿Verdad? Lo tenemos. Estamos en una iglesia muy avanzada. Amén. Una iglesia que, una iglesia que tiene hambre. Y los que vinieron hoy, como dice Isaías 55:1. ¿Qué dice Isaías 55:1? ¿Alguien me puede decir Isaías 55:1? Sí. Aleluya. Venía a mí. ¿A dónde? A la sangre. Y entonces Dios, los que estamos hoy somos sedientos que queremos pagar. ¿Verdad? Hoy vengo un poco calmado. Yo le dije, Señor, te voy a buscar. Voy a una iglesia que van a volar piedra, van a volar. Digo, el pastor mío dominicano peluca. Allá en el Caribe dice peluca, que las mujeres que tienen peluca, no me gusta decir eso, ¿verdad? Pero dice, te va a caer la peluca hoy. Se te va a caer la peluca el caspero, dicen los dominicanos, los caribeños. Se te va a caer porque la palabra de Dios lo va a confrontar hoy, me está confrontando a mí. Y yo dije, Señor, este mensaje está muy fuerte. Me dijo, ¿y tú no lo quieres decir? ¿Y entonces? Si tú no quieres decir, entonces otro lo va a hablar por ti, ¿verdad? Porque cuando tú y yo no queremos, Dios ya tiene preparado a otro David. Cuando tú no quieres, Dios ya tiene preparado un Samuel cuando él no quiere. O sea, cuando nosotros no queremos nada, ya Dios tiene preparado, ¿verdad? ¿Verdad? Ya tiene preparado el otro. Amén. Lo tenemos. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 2? Vamos a leerlo, vamos a ir muy profundo, ¿ok? Aleluya. Aleluya. Vamos a leer el 2, versículo 12. Dice, ¿lo tenemos? Porque no queremos venirnos a engañar. No queremos traer mentiras. Queremos con la palabra de Dios. La palabra de Dios nos va a edificar. La palabra de Dios nos direcciona. Por eso es que Saúl no consultó a Dios. ¿A quién consultó Saúl? Grupo. Y hay muchos aquí que están consultando a los brujos. Pero a Dios no le creen. Aquí en esta congregación hay muchos que están. Hay muchos aquí que están consultando al diablo. Pero en Dios no creen. Déjame decirte que Dios habla hasta por la burra. Cuando tú eres un profeta, como ¿quién era el profeta que le habló por la burra? ¿Cómo se llamaba? No, a veces no estamos tan obstinados como Balán, que nosotros queremos un premio, no creemos en Dios, pero sí creemos en los brujos, en los chamanes. Creemos en Walter Mercado, creemos en el brujo mayor de México, pero cuando Dios habla, nosotros no creemos. Porque Dios, Él puede, haya mucho, haya poco, Dios se va a glorificar. Si hoy no vinieron, Dios se va a seguir glorificando. Él sigue siendo el mismo Dios. A Él del trono nadie lo puede bajar. Él sigue siendo el Todopoderoso. Aleluya. Ama. Y Shabbat. Y pasó, hermano. Y Pamanso. Y mire lo que dice. El 12, 1 Corintios capítulo 12. Y nosotros nos hemos recibido el espíritu de qué? Del mundo. Aleluya. Así que tú y yo no tenemos el espíritu de qué? Del mundo. ¿Cuál es el espíritu del mundo? Del diablo. Satanás. Si yo y tú no crees en Dios, ¿en qué voy a creer? ¿Cómo se llamaba aquel diácono que estaba en el libro de Hechos que estuvo con Esteban? Y ahora hay una religión, ¿cómo se llama? Los Nicolaitas. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama él? Nicolás. Después de conocer la verdad que era un diácono, escogieron, ¿cuánto escogieron para poder estar a las viudas, para poder estar a, ¿cómo se dice? Ayúdenme, ¿ah? Las viudas, para poder atender a las viudas. Pero ahora hay una sexta de eso, como se llama, hay una religión, hay algo que se llama los Nicolaitas. Son aquellos, hablan por el Apocalipsis, aquellos que tienen la doctrina de quién? La misma doctrina. Y entonces, todo aquel que tiene el espíritu del mundo, niega a quién. Nosotros antes lo negamos a Cristo. Y dice el apóstol Juan, porque ya está entre vosotros el espíritu de quién? Del anticristo. Del anticristo. O sea, él todavía no, pero ya está el espíritu.
para engañar, para venir a engañarnos a nosotros. Si yo no creo en Dios, el enemigo va a decir que tú creas en Él, ¿verdad? Y dice, y no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dice el 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual ¿a qué? A lo espiritual. Dice 14, pero el hombre ¿qué? El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son y no las puede, porque sean espiritualmente. Y dice aquí, en cambio, día 15, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Amén. Yo me digo, el hombre natural no entiende, se vuelve necio. Si tú quieres estar con un hombre natural, aunque tú le hablas la palabra, le hablas del Espíritu, no vas a entender, porque hay una venda. Y Dios quiere sacar esa venda en nosotros. Cuando Pablo era Saulo, dice que había escamas en él, ¿verdad? Y cuando en ti y en mí hay escamas, nosotros no podemos ver, estamos ciegos. Dice en el libro de Isaías que nosotros andamos tentando la pared como ebrios, como borrachos. Cuando tú no tienes el Espíritu Santo, serás un hombre natural. El hombre natural, mira hermano, si el Espíritu Santo no está en ti y en mí, lo vamos a aburrir aquí en el culto. Amén. Cuando el Espíritu Santo no está en ti y en mí, le va a decir otra vez de hombre ruidoso. ¿Sabes por qué yo alabo? Porque yo antes bailaba para el mundo. Y lo que no hacía para Dios lo daba al diablo. Al diablo lo alababan a él. El diablo adoraba a Dios. El diablo era qué. ¿Cómo dice Ezequiel 28? ¿Por dónde caminaba Satanás? Por piedras de fuego. Y entonces la rebeldía nos lleva a nosotros, digo Esteban, porque vosotros resistís al Espíritu Santo. ¿Qué le digo? Incircuncisos. Ustedes resisten al Espíritu Santo. Y se taparon los oídos, no quisieron escuchar. Amén. A veces nosotros nos tapamos el oído y que el corazón de nosotros está engrosado. No queremos escuchar. ¿Tú piensas que cada uno de nosotros hablamos lengua porque queremos hablar? La Biblia dice que el que habla lengua se edifica ¿qué? Sí mismo. Y entonces, ¿por qué si Satanás habla lengua, por qué nosotros no hablamos? Hay personas que hablan 20 idiomas, pero lenguas no las quieren hablar. Amén. ¿Saben por qué no las quieren hablar? Porque el diablo dice, si este tipo habla lengua, estoy perdido. Pero durante yo lo tenga así, él va a seguir atado. Él va a seguir. Pablo dijo, yo hablo muchas lenguas, ¿por qué? Más que todos nosotros. Pero él no va a profetizar. Porque en tanto nosotros ¿qué? Profetizamos, creemos en qué? Y profetizamos. Entre tanto dice la palabra de Dios. El hombre natural se va a reír de tus locuras. Eliseo era un loco, te le digo, trae un palo y levantó la hacha. Mucha gente dice, hasta los profetas de Juan, la profecía ahí terminó. ¿Quién me puede decir quién era Adán? Profeta. ¿Quién estuvo primero? ¿Juan el Bautista o Adán? Juan. Ok, Felipe tenía ¿cuántas hijas? El evangelista. ¿Qué eran las hijas de Felipe? Profetizas. Así que si nosotros nos vamos a la Biblia, nos vamos a encontrar que habían personas en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero cuando tú no cuidas la intimidad con Dios, el Espíritu se va a apartar. Porque la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo, dice la palabra que nos lo redimió el Espíritu Santo a nosotros. Y por eso cuando Saúl perdió esta conexión de Dios, Dios le enviaba un espíritu para que lo perturbara. O sea que el mismo Dios te puede enviar a ti, no solo Satanás. Dice la palabra que cuando el apóstol Pablo, en primera de Corintios, capítulo 12, miramos del aguijón. ¿Por qué le vino aguijón a Pablo? ¿Sí? Estamos hablando con Biblia. Para que no digan, no le estamos hablando. Y dice la palabra de nuestro Padre Dios que Pablo se empezó a ¿qué?
vanagloriar. Somos vanagloriosos. Y dice la palabra que Dios le envió un mensajero de quién? De Satanás, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacía el demonio? ¿Ah? ¿Qué hacía el demonio con Pablo? Así cuando nosotros somos rebeldes, cuando nosotros somos, viene el mismo Dios envía un demonio, porque Dios tiene el poder sobre toda autoridad, sobre todo el principado, y el mismo Dios que nos permite nada puede suceder. Nicodemo enseñaba mucho. ¿Quién eran los fariseos? ¿Quién era la Biblia que habla de Gamaliel? ¿Quién era Gamaliel? Era que instruyó a Pablo. Era un Gamaliel, un hombre muy preparado. Pero ¿de qué sirve que tú y yo dices que la letra qué? Mata. ¿Y el espíritu? Vivifica. Así que si yo no tengo el espíritu, estoy muerto. Pero si tú tienes el espíritu y la letra, vas a ser un hombre muy productivo. Amén. ¿Sí o no? Y entonces, por eso es que miramos que dice que el hombre natural se va a burlar. Cuando tú le hablas a alguien, le vas a hablar del prodigio, no te va a entender. Te va a decir, tú eres un loco. Tú eres un mentiroso. Por el dedo de Belcebú tú echas fuera a los demonios. ¿Qué le dieron a Cristo? ¿Por qué? Por el dedo de Belcebú echan fuera a los demonios, decían. Y si yo los echo por Belcebú, así les decía, yo por el dedo de Jehová echo los demonios. Y habemos personas que preferimos que tengan cara encadenada, pero nosotros no las alegramos, hermano. Porque hay un espíritu fariseo en nosotros. Hay el espíritu que lo cargamos y no lo quiere soltar. Hay espíritu que nos dice a nosotros, déjalo como está así. Es mejor que esté así. Pero Dios quiere que nosotros seamos libres. Porque donde está el Espíritu, dijo la palabra, hay libertad. Pero si tú y yo no tenemos el Espíritu Santo, dice que el que no tiene el Espíritu Santo no es de quién, no es de Cristo, ¿verdad? ¿Ah? ¿Será que dice la Biblia que el que no tiene el Espíritu Santo va a mencionar a Cristo? ¿Acaso te va a decir anatema? Maldito va a decir. Así dice la gente en la Biblia, ¿verdad? Nadie que cree en Cristo puede decir que Cristo es maldito. Así que Dios quiere, me estaba diciendo a mí, voy a hacer un renuevo, voy a cambiar. Tiene que morir ese viejo Henry, ese viejo vicioso, ese borracho, ese drogo, ese adúltero, ese mentiroso, ese lascivio. Yo tengo que traer una transformación en tu vida. Porque durante tú sigas en el pecado, no le puedes servir a Dios. Porque el pecado estorba. Amén. El pecado no te deja avanzar. El pecado es como una gangrena. El pecado te va a secar. Y dice que el pecado nos aparta de la presencia de Dios. El pecado es una rebelión. Y cuando nosotros dicen no contristamos, ¿qué dice? ¿Con qué? ¿Qué fuimos? No fuimos. ¿De qué fuimos qué? Sellados. Hasta el día. Entonces, si tú tienes el Espíritu de Dios, tú ya no vas a hablar como un hombre natural. Amén. Y entonces, ¿por qué seguimos hablando lo mismo? Pablo dijo, vosotros son muchos maestros, oh Gálatas insensatos. Ustedes tienen que enseñar, pero mira que ahora ustedes me toca enseñarles, tengo que darle lechita porque ustedes son niños. Ustedes son niños y tengo que darle lechita. Y a veces Dios no quiere darle pan sólido. Pero nosotros seguimos siendo como niños. Nosotros seguimos siendo como aquellos niños. Y entonces cuando Dios nos dice a nosotros, yo no quiero que tú seas como un niño ya. Tienes que morir al viejo hombre. Y Dios me dijo en Efesios, capítulo 24, el libro a la iglesia de Efesios. Le estaba diciendo en el capítulo 4, 22, 24. Habla del hombre que... En el libro de Efesios, ¿saben por qué me gozo? Porque ustedes son una iglesia que les gusta mucho la Biblia, ¿verdad? Amén. ¿Verdad? Si no, estuviera difícil la cosa. ¿Cómo dice? El 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que enseña, está viciado conforme a los deseos engañosos. Dice el 23. Y renovado en el espíritu de vuestra mente. ¿Por qué nuestra mente? En Romanos capítulo 2, 12, ¿qué dice? En Romanos capítulo 12, 1, ¿qué dice? Transformamos. ¿Lo qué? El entendimiento. Y entonces Dios, ¿qué es lo que quiere Dios? Transformarnos a nosotros, ¿verdad?
Transformado nuestra mente, una mente de Cristo. Ya nosotros no tenemos aquella mente esclavizada, aquella mente mentirosa, aquella mente reprobada. Tú y yo no tenemos que estar siendo como aquellos que estamos en el mundo. Porque estamos como el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel que quería regresarse. Porque mejor me iba en Egipto. Ahí había melones, había ajo, ahí había carne en la olla de carne. Y a veces nos queremos regresar otra vez al mundo. Y entonces la palabra de Dios dice, lo que estamos leyendo, no van a dormir hoy, ¿verdad? Y dice, y renovado, el 23, en el espíritu de vuestra mente. Dice, y 24, y vestido de nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Hermano mío y hermana que me estás escuchando hoy, para que nosotros Dios podamos ser esa vasija, ese vaso. Ahora la Biblia, si es en Tesalonicense, habla que nosotros somos una vasija, somos el vaso de honra. Dice que en los palacios hay que, en los palacios dice que hay cuchara, hay utensilios de oro y de plata y de madera, pero si nosotros queremos tenemos que santificarlo. Tenemos que santificarlo para que Dios se pueda glorificar en nuestra vida. Así que si nosotros estamos viviendo ¿qué le dijo Cristo? Cuidado de la vieja levadura de quién? De los fariseos. ¿Por quién le dijo Cristo eso? Por hipócrita, por mentiroso. Y los discípulos dijeron porque eran naturales. Oh, este está diciendo la levadura, pero del pan, que no comamos pan, ¿verdad? Porque nosotros las cosas van a discernir en el espíritu. Por eso alguien brinca aquí y dice, y brincaremos como los corderitos de qué. Ayer estamos hablando, cuando venía el arca del pacto, la traía David, ¿qué sucedió? Mical. Cuando tú amas a Dios te despojas. Amén. Gloria. Sí, amén. Cuando tú amas a Dios, no te importa quién camina. Amén. ¿Sabes por qué? Antes servíamos de vergüenza al mundo. Amén. Pero hoy estamos así. Amén. Estamos así. Y si Dios me libertó a mí, porque yo digo así, ¿y por qué yo recito el Espíritu de Dios? ¿Qué es lo que te respondiste? ¿Y por qué no levanto la mano? ¿Por qué no la levanto? Y en el Salmo dice, levanten todo ¿qué? Adoren a Dios con qué. ¿Y por qué? Y cantamos de la banda, si no tengo la mano, tengo los pies, y tengo el corazón, dice, y si no tengo el alma, que me he ido con Cristo. ¡No! ¡Ahora! Y entonces, ¿cómo podemos decir que yo voy con Cristo y no claro? ¿Ah? ¿Cómo podemos decir que voy con Cristo y yo adoro a Dios y no alabo? Oh, en los tiempos de Cristo había muchos fariseos, saduceos, había mucha gente de Alejandría, había muchos de Esteban. Religiones ha habido muchos, pero Cristo no es una religión. Cuando tú tienes una relación con el Espíritu Santo, dice en el libro de Santiago capítulo 4, en el 4, dice almas adúlteras, ¿verdad? Pero allí dice que el Espíritu Santo los anhela ¿qué? Celosamente. Acá que si tú celas a tu esposa, que malo, dice que hay que dejar todo celo, ¿verdad? A la esposa y al esposo. Pero dice que los anhela celosamente el Espíritu de Dios. Entonces, porque somos propiedad privada de Él. Y Él no lo quiere compartir con nadie. No podemos andar en la iglesia y otro en el mundo. No podemos servir a los dioses. A uno lo quiere. A uno lo vamos a amar y al otro lo vamos a aborrecer. Sí, por eso Cristo quiere que nos decidamos a quién vamos a seguir. Amén. Dice la palabra que cuando estaba Elías, trajo a los profetas de quién. ¿A dónde lo llevó? Al Carmelo. ¿Y qué le dijo? Venid al pueblo. Hoy vamos a ver quién es el Dios. Hoy vamos a ver quién es el Dios. Y el Dios que responda con fuego es ese. ¿Y qué le dijeron? Amén, bien dicho. Así dijeron. Y entonces a veces nosotros solo decimos amén, pero no sabemos. Decimos aleluya. Y dice en la Biblia que allá en el cielo 24 ancianos están diciendo santo día y noche. ¿Y por qué nosotros nos duele la boca de ser santo? ¿Y por qué nosotros tenemos pena? ¿Pero por qué para las cosas malas no tenemos pena? ¿Por qué nuestra boca se llena para cosas malas, para gritos? Nuestra esposa y nuestros esposos le gritamos a nuestros hijos, pero ¿por qué? Para nuestros padres ellos dicen que no queremos. ¿Por qué? Cuando el Espíritu Santo se quita de ti y de mí, vamos a tener una vida fracasada.
Una vida que no vas a sentir, no le vas a sentir sabor a nada. Entonces Dios quiere que sepultado, que vaya a sepultar ese viejo Adán, porque el viejo Adán era natural, un hombre natural, pero el segundo Adán, Cristo, es el espiritual. Amén. Y hoy nos está diciendo Dios que lo incorruptible, que aún las aves, los animales, las bestias, dice la palabra que tiene un cuerpo, ¿qué? Tiene un cuerpo terrenal y un cuerpo, ¿qué? Espiritual. Dice, habla de las bestias, habla de todo, un terrenal, un cuerpo terrenal, ¿verdad? ¿Entiendes? Entonces nosotros le digo a fariseo, le digo, tú le digo, tenés que volver a nacer otra vez de nuevo. Y si nosotros nos preguntaran si convertirnos a Cristo, ¿quién nació de nuevo? Cuando yo me convertí, yo era un hombre perverso, malo. Era hijo de Satanás. Porque la Biblia dice, todo aquel que practica el pecado es hijo de quién. Entonces, si tú practicas el pecado, ¿de quién eres? Nosotros también hablamos del pecado, porque Dios me libró de allí. Y Él me confronta. Dice que tu alma que pecare, ella morirá. Pero por eso que el Espíritu dice, ¿ama qué? Cuando tú tienes el Espíritu de Dios, vas a orar 3 horas, 4, 5 y 6 horas. Amén. Pero cuando tú no tienes el Espíritu 5 minutos, vas a orar, te vas a querer levantar. Amén. Porque caes con la carne. Y la carne te va a vencer. La carne te va a destruir. Cuando yo estoy en la carne, yo digo, Señor, no te siento. No te siento, Señor. Yo estoy orando, pero no te siento. Estoy como esas vírgenes que estaban cabeceando. Estoy como esas vírgenes, pero esperaron al esposo. Traía 3 mensajes para la gloria de nuestro Padre Dios. Pero a veces, aunque estemos debilitados, aunque estemos pasando momentos difíciles, el Espíritu Santo nos fortalece. El Espíritu Santo nos renueva. Amén. Por eso que hay personas que dicen, yo no creo en eso. ¿Por qué? ¿Por qué no creen? Hasta que tú y yo no tengamos una experiencia con Cristo, no vamos a creer. Saulo de Tarso, él iba con qué, con sentencia de qué, respirando qué. Y ya vemos mucho que estamos matando al hermano aquí. Lo estamos matando. Dice la palabra que nosotros, dice que el que mata a su hermano es qué. ¿Y qué más? Dice, no, un asesino. Y no apagué, dice. ¿Cuál? ¿Y la qué? La profecía. Y empieza hablando, no apagues. ¿Orar en qué? ¿Cómo se puede obtener el Espíritu Santo? ¿Cómo? El Espíritu Santo llegaba donde aquellos que lo dicen, Espíritu Santo ven, Espíritu Santo ven, Espíritu Santo ven. Si tú no me llenas, si tú no me bendices, yo no me voy. Espíritu Santo, y Shakamaya, levantía manso, y Camanso, levantía manso. Cuando yo quiero decir una mala palabra, el Espíritu Santo no me deja. Amén. ¿Sabes por qué? Antes en mí había una serpiente en mi lengua. ¿Cómo se llama? ¿Sabe cómo se llama esto? Pitón. ¿Quién es Pitón? El Pitón es uno que te va a enrollar a ti y te va a tener atado. Y tú vas a decir, pues yo voy una vez allá a la iglesia. Pitón te va a decir que tú estás bien. La serpiente antigua te va a decir que está bien. Y donde está el espíritu en tu lengua, hay chisme, hay mentira. Y cuando tú eres chismoso y yo hago chismoso, el Espíritu Santo no puede estar en los chismosos. Amén. No puede estar en los mentirosos. En los tiempos de Cristo, entonces Nicodemo era un judío, un principal de la sinagoga. Pero ese hombre estaba hueco. Pero dice la palabra que cuando este hombre tuvo y Cristo, dice que cuando a Cristo lo sepultaron y todo, ¿qué es lo que llevó Nicodemo? ¿Qué llevó? ¿Qué es lo que hizo? Aceite. Ya no era aquel mismo Nicodemo, ¿verdad? Sino que era un Nicodemo que tuvo esa transformación. Si tú y yo no somos transformados, vamos a estar un tiempo en la iglesia y nos vamos a ir. Porque es necesario que tú nazcas y de nuevo que tengamos ese nacimiento. Pero durante nosotros seguimos siendo aquellos rebeldes, aquellas personas lo mismo, no vamos a avanzar. No le vamos a encontrar sentido a nada. Y entonces entendemos que un cristiano es como una lámpara. Si no tiene aceite, está apagado. Y hay muchas lámparas que ya estamos apagadas. Hay lámparas que ya no hay aceite. Hay lámparas que ya no alumbran. Entonces, cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, tenemos aceite.
Pero pues, hay gente que dice Jesús solo. Sí, la Biblia dice. Dice Jesús solo, dice. Yo no creo en el Espíritu Santo, yo no creo en Cristo. Y entonces, ¿qué venimos haciendo en la iglesia si no creemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos si no creemos? El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Amén. En tres. Y yo a veces digo, Padre, te amo. Ay, pero ¿qué va a decir el Señor Jesucristo si le digo que no lo amo? Así digo yo. Ay, Espíritu Santo, te amo también. Porque te va a enojar el Padre si digo que no amo a Cristo. Y si no amo al Espíritu Santo, le va a molestar conmigo también. Entonces a los tres les digo que lo amo. Y ellos no me van a echar afuera, no me van a despreciar. Porque si alabo al Padre, estoy alabando a Cristo. Cristo le dijo, el que ha visto a mí, está viendo a mi Padre. No, le dijeron. Nosotros queremos llevarnos al Padre. ¿Sí, Tomás? Felipe, ¿cómo es que tú he comido contigo y he andado tanto contigo y no me conoces? Habemos muchos que estamos aquí que no conocemos todavía. No tenemos una relación genuina con el Padre. No tenemos una, porque el Espíritu Santo nos lleva ¿con quién? Con Cristo. ¿Y Cristo nos lleva con quién? Al Padre. El Espíritu Santo. ¿Cuál es lo que da testimonio en el cielo? ¿Cuál es lo que da testimonio en el cielo? ¿Cuál es? No dice eso. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es lo que da testimonio en el cielo? El verbo. Es lo mismo, pero así dice, el verbo, el Padre y ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Y en la tierra? ¿Qué más? El Espíritu Santo. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. ¡Aleluya! Cuando a Cristo le metieron aquí el costado de la lanza, ¿qué salió? Agua. ¿Qué más? Sangre. Y si tú y yo no hemos redimido, por eso es que es necesario que nos nazcamos de qué. Si nosotros miramos cuando llegó Pablo, donde Apolo encontró, ¿cuántos discípulos encontró ahí? 12. ¿Qué estaban haciendo? Y Pablo le dijo, ¿cómo? ¿Ya fuiste bautizado? ¿Qué es eso? ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Qué es eso? Dijeron. Así dijeron. No me quiero dormir porque es que hoy te pobre grito, hermano. Es la unción, la palabra de Dios. Amén. Y mire que dijeron. ¿Y en qué fuiste bautizado, pues? Pues en el bautismo de Juan, con el Bautista. Y él, cuando impuso mano, ¿vino qué? ¿Cayó sobre ellos qué? Cuando Felipe fue a predicar a Samaria, ¿habían qué? Ya había. Cuando Felipe fue a Samaria, ¿qué había? Sucedían milagros, prodigios, ¿pero qué? Pero cuando fue Pedro, descendió el Espíritu Santo. Tú sabes que tú y yo podemos predicar, pero estamos predicando carnalmente. Dice la palabra de Dios que cuando Cristo iba, Juan el apóstol le dijo, Señor, encontramos uno que estaba echando demonios en nombre de quién. No. En tu nombre. Pero lo reprendimos, ¿por qué? Mira, el bautista no te va a salvar. El adventista no te va a salvar. El pentecostal no te va a salvar. El pentecostal no te va a salvar. O sea, solo Cristo es el que salva. ¿Verdad? Él es el Dios de los gentiles, de los judíos y de los griegos. O sea que la religión, cuando una religión no está, ¿cuál es la verdadera religión? No. ¿Cuál es la verdadera religión? Dígame algo. Esa es la verdadera religión. Pero a veces tenemos una religión falsa. Decimos que somos de pan, otros de Apolo, otros de Cefa. Pero no somos de Cristo. Porque Cristo digo, cuando llegó aquí a Macedonia, llegó a la ¿cómo es? Telefónica, ¿no? Dice que le digo, vosotros sos ¿qué? Religiosos. Porque yo estoy mirando una inscripción de quién? Del Cristo que yo predico. Pero yo lo que yo estoy predicando, ustedes no creen. Entonces, a ver, nosotros hablamos de lo que no estamos viviendo. ¿Qué relación estoy teniendo yo con el Espíritu Santo? ¿Será que el Espíritu Santo puede estar en
vida. Y dijo que los muertos no los pueden ¿qué? Y nosotros estamos vivos porque no alabamos aquí. Si nosotros tenemos el Espíritu del Señor, ¿por qué no alabamos? Estamos calladitos, ahí vamos. Oye, porque el pastor va a decir, no nos van a querer invitar. Nosotros no los invitamos solos. Amén, gloria. El Dios es el que hace la agenda del Espíritu Santo. Es otra. Nosotros no podemos, alguien te puede a ti de llevarte a hacer muchas cosas por ti. Pero el Espíritu Santo es el que nos mueve. Y cuando tú tienes el Espíritu Santo, tú no quieres hacer nada. Yo quiero fallar, Dios. Pero cuando no está el Espíritu Santo contigo, vas a hacer cosas desagradables. Yo puedo, aquí hay personas que tenemos que dejar el adulterio. ¿Sabe por qué tenemos que dejar el adulterio? Y a veces también, ¿qué es la palabra adulterio? A veces dice que no seamos un adúltero también en la palabra, ¿verdad? Adulterar, ¿cómo es que dice? ¿Verdad? O sea que no suele tener contacto de un hombre y una mujer. Lo que quiere Dios es darnos, dice que nos las alas del Espíritu Santo, porque nosotros somos, ¿qué somos nosotros para Dios? Pero dice que somos ofrendas agradables. O sea que cuando tú vienes de rodillas estás dando ¿qué? Y cuando tú levantas la mano, ¿le estás dando qué? Y cuando tú brincas ¿qué? Es que por lo menos cuando viene el muerte, cuando viene el Espíritu Santo, rompe el esquema. Amén, gloria. Amén. A mí me han dicho, tú estás loco. Le estamos contando al pastor que me decían antes. Y no, porque me lo van a decir, pero no lo voy a decir. Yo remolineaba, es que uno pierde, como dije, la alabanza, la compostura. Tú no sabes de ti mismo. Y este tipo es un avión dando vueltas. Y el hombre me decía, el diablo me decía, ¿estás loco? Yo le decía, no, Señor, yo no estoy loco. Lo que el mundo no me pudo dar, tú me lo dices. Amén. Y yo seguía orando. Y cuando yo pierdo el gozo, estoy muerto. ¿Qué digo, David? Regálame qué. No quites qué. Y si el Espíritu Santo te quitaba a nosotros. Tú sabes que cuando David pecó, ¿con quién pecó David? Escondió el pecado. Lo escondió. Y David estaba seco. Él decía, regrésame, Señor, tu Santo Espíritu, regrésame la salvación, regrésame esa pasión. Y es lo que quiere Dios, que hoy te digamos, regresa la pasión. Porque cuando tú no tienes la pasión de Dios, vas a hacer otras cosas que no son de Dios. Amén. Te vas a poner mejor ver las chivas, dijo el pastor, las cabras de las chivas, mejor que venir a la presencia de Dios. Cuando tú no estás lleno del Espíritu Santo, esta gente no tenía el Espíritu Santo. Cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, dañamos a los demás. ¿Por qué no dañamos? Porque algún día ve el pastor. Yo me voy a decir, de la iglesia nosotros venimos pentecostales. Y a mí no me gusta estar con gente con orga, al lado mío no me gusta. ¿Por qué no me gusta estar con? Porque hay mosca. ¿Y una mosca qué? ¿Ah? ¿Qué hace una mosca? ¿Ah? ¿Qué es lo que es una mosca? En el Eclesiastés, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Alguien me puede decir? Usted no. ¿Alguien me puede decir? Porque echa a perder. ¡Ah, aleluya! El perfumista, imagínate una mosca, echa a perder una cubeta del perfumista. Una mosca hiere. ¿Y donde está el cadáver está cuál? No. ¿Cuál? ¿Dónde está el cadáver están cuáles? Los buitres. Los buitres. Donde están está el águila, uno dice el buitre. O sea, siempre que tú mires que andan buitres, dicen allá en Honduras sopilote. O sea, ya, es porque hay muertos. Sopilote le dicen allá, útero. Y entonces donde hay un cadáver. Y a veces nosotros nos convertimos en los cadáveres muertos. Tenemos 30 años en el Evangelio, pero estamos muertos. Y es necesario que que nos convertimos, lo vamos a convertir de nuevo. Y por eso es que Nicodemo no pudo entender. Porque Nicodemo solo había sido los fariseos, ellos, como dijo el pastor, eran hipócritas. Ellos no querían saber nada de Dios. Lo único que les importaba era
el dinero. ¿Sabe una cosa? Nosotros no nos movemos por la plata. Nadie me va a comprar por un dinero. Amén. Nadie me va a comprar porque yo quiero mejor, porque el día dice que aquel día que le van a decir ¿qué hace? ¿Adores de qué? ¿Hacedores de qué? No que. No conozco. Cuando nosotros, al que se le da mucho, mucho se le va a dar. Dios le ha dado a esta iglesia mucho. Sí, amén. Pero viene un despertar tan glorioso. Amén. Va a llegar un avivamiento. Que niños van a ser transformados, llenados, ancianos. Amén. Porque hay un grupo que se van a ir de acá, pero Dios va a enviar gente nueva. Gente que tiene ganas, gente que quiere, que tiene deseo. Pero la gente que ya se acostumbró a vivir, ya es mañosa. Sí, amén. Y es lo que Dios va a cambiar acá. Se van a ir muchas mañitas que hay aquí. Se van a ir. Porque Dios va a hacer una iglesia firme, una iglesia que crea. ¿Cómo sucede? ¿Cómo sucede un milagro? ¿Cómo sucede? ¿Será que comiendo pollo y carne? ¿Cómo sucede? ¿Cómo sucede, hermano? Con ayuno. ¿Y lo hacemos nosotros? Sí, yo lo estoy poniendo. ¿Lo hacemos? Entonces un ejemplo. Yo digo, este género, si no es con oración y ayuno, no sale. Entonces, pero yo me voy en ayuno y en oración. Y entonces yo le digo el nombre de Cristo. Le voy a contar aquí rápido, mire. Nosotros tenemos unas personas que conocemos en Seattle. El hombre este es músico. Este hombre mandó a abortar a la mujer. Y músico de la iglesia. Y cuando estaba la liberación, el demonio le decía, la mataste. Señor, ¿y de qué la mató? Yo la miro que está viva. La mataste, y el demonio. Y le digo, en el nombre de Cristo Jesús, ¿cómo la mataste? Me la hizo abortar a la fuerza. La obligó. Y cuando él le dijo, vení a pedirle perdón a ella, él dijo, demonio, en el nombre de Cristo Jesús, yo te digo, sal fuera. El demonio le dijo, tú no eres cristiano. Tú no eres hijo de Dios, le dijo el demonio. Hermano, yo no lo llamé para que lo reprendiera, para que le pida perdón. Pero él venía, como muchos de nosotros queremos reprender a los demonios. Pero nosotros no estamos convertidos todavía. Y este género, como dijo Cristo, si es con oración y ayuno, no sale. ¿Y entonces qué tenemos que hacer? Oración y ayuno. Ayunar. No, Señor, porque los fariseos ayunan. Y los discípulos de Juan también. Y los tuyos, ¿por qué no? Ella le estaba diciendo eso, ¿verdad? Cuando se les ha quitado el esposo, ahí van a ayunar. Amén, así es. Cuando venga una prueba a tu vida y a la mía, ahí vas a ayunar. No, yo no quiero estar conectado a un hospital para poderme arrepentirme. Hemos estado visitando gente que se han muerto ahorita borrachos. Fuimos a visitar unos días aquí un muchacho que cayó muerto, borracho. Pero Dios está trabajando con él. Y entonces entendemos por qué voy a esperar yo que venga el problema para poderme arrepentir. O para qué tiene que venir aquello en mi vida para poder ser obediente. Porque tengo que, a los fariseos, al que dice que muchos creían en Cristo, pero ¿por qué no se venían a Él? ¿Por qué? ¿Por qué muchos no venían a Cristo? ¿Por qué? ¿Quién era? José de Arimatea. ¿Qué era él? ¿Qué era José de Arimatea? José de Arimatea también era un ¿qué? Un fariseo. Él también se convirtió a Cristo. Y estos hombres le sirvieron. José, ¿quién fue el que le dio el sepulcro labrado a Cristo? José de Arimatea. O sea que hoy Dios quiere transformarte, quiere llenarte del Espíritu Santo. Amén. Amén. Él quiere hacer rebosar tu copa y la mía. Amén. Él quiere que no te vayas aquí vacío. Él quiere darte lo mejor del reino. Porque cuando tú tienes, ¿qué es la palabra reino? ¿Qué es la palabra reino? Sí. La palabra rema.
Así es. ¿Y qué tenemos que hacer para tener la revelación del Espíritu Santo? ¿Usted quiere ser lleno del Espíritu Santo? Dele libertad. Amén. ¿Sí? Porque Dios te ama mucho. Amén. Mira, yo puedo hablar con la Biblia todo el día así. Puedo hablar la Biblia todos los días así. Y puedo dormir con ella. Los demonios se van. Yo puedo grabar esto de el Salmo 91, me cuida Dios. Pero no va a pasar nada en nuestra vida. Vamos a seguir siendo aquellos hombres, en lo mismo vamos a seguir. Pero Dios no quiere que nosotros estemos viviendo en lo mismo. Amén. Él quiere hacer cosas grandes. Entonces Dios me dijo, yo quiero un nacimiento de nuevo. Sí, amén. Yo quiero hacer, vamos a leer en el libro de Colosenses, capítulo 3. Vamos a hablar de la vida antigua y de la vida ¿qué? Nueva. Lo estamos molestando mucho con la palabra, ¿verdad, hermano? ¿Ah? Amén. Ay, no me gusta predicar calladito, hermano. Ay, no. Pero hoy Dios me dijo que relaje, tranquilito, me dijo. ¿Qué digo? Es Colosenses capítulo 3, versículo 5. ¿Lo tenemos? Esta gente se come Biblia. Vamos a comer. ¿Qué comer de la Biblia? ¿Ah? ¿Qué comer de la Biblia? ¿Y qué es escudriñar? A ver, ¿somos qué? ¿Somos qué? ¿Pero no somos qué? ¿Cuál es la diferencia entre un oidor y un? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué estamos haciendo nosotros hoy? Escuchando. ¿La estamos poniendo qué? ¿Y será que Dios se va a enojar por lo que estamos hablando? ¿No? ¿Lo tenemos, hermano? Dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué dice? Fornicación, Pureza. impureza, pasiones, malos, Malos deseos. avaricia. ¿Qué es? Ay, hermano, pensamos que todos los católicos a veces están adorando imágenes. La avaricia ha sido la tría. ¿Ah? ¿Qué le dijo al Señor cuando llegó Samuel y Saúl estaba sacrificando? ¿Hizo sacrificio? ¿Qué le dijo? Cuando Dios le dijo por mí, en 7 días llego. Pero él sacrificó lo anatema de lo más gordo de qué. Ajá, pero cuando llegó Samuel, ¿qué le dijo? La rebelión es como pecado de adivinación. Así cuando nosotros hay eso en el libro de capítulo de Números, si es el capítulo 16, encontramos los hijos de quién. Coré. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Se rebelaron contra Moisés, contra Dios y Moisés y Aarón, ¿verdad? Y entendemos que es mejor, digo Samuel, es mejor que la obediencia que El sacrificio. aunque el sacrificio. Estamos leyendo el Salmo 51 que David dijo, porque tiene una prédica del Salmo 51. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Seguro? Pero le voy a poner un poco para que se ponga, porque los hijos de Dios tenemos que, hoy va a venir el rema es revelación, una fuente que te está dando más fuente, te está dando más, la fuente está más. Pero cuando tú estás como la viuda que dice, se terminaron las vacías, se terminó el aceite también. ¿Ah? Amén. Cuando se termina la vacía, se termina el aceite. Amén. Y el Señor le dijo, anda a buscar muchas, pero ella llegó y paró. Así cuando tú paras de buscar la presencia de Dios, te para el aceite también. Y se para Cristo también. Y Cristo dijo, ¿dónde estaba Henry? Pero Henry está dormido. Dice la palabra que los ángeles quisieran ver lo que nosotros. Y dice que los ángeles quisieran predicar ¿qué? O sea que los ángeles, ellos quisieran venir a predicar el evangelio. Ellos quisieran venir lo que nosotros miramos. Pero ha sido dado a los hijos de Dios. Amén. No ha sido a los ángeles, ha sido a nosotros. Amén. Y Samativa, Rebaca y Samaya manso, y Rabaquía manso. Aleluya, aleluya, aleluya,
y camanso. Y estamos leyendo el hombre terrenal. Dice aquí, cosas por las cuales, ay Señor, dice el 6, por cosas, Colosenses 3:6, ¿verdad? Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos. Santo Padre. En las cuales también anduviste En otro tiempo. cuando él vivía así. En ella. Santo Padre. Dijo uno que llama el hermano marido. Entonces el pecador solo soy yo, entonces. Solo yo soy el único que pequé, los que estamos aquí. ¿Ah? ¿Por haber pecado todo qué? ¿Ah? De la gloria de Dios. Y entonces aquí dice que la ira de Dios viene para quién. Y si nosotros seguimos como cristianos y estamos viviendo en ira, ¿qué es eso? ¿Ah? Pecado. ¿Qué es lo que hace el pecado? Nos aleja. ¿El pecado nos aleja a Dios? No. Amén. Perdón, hermano, no quería que yo era amén. El pecado nos aleja. Amén, así es. A mí había un hermano que cantaba, levántate, de un grito de júbilo en los que están cansados. Y yo siempre decía, amén. Así es, ¿sí? Siempre me agarraba. O ya no. Ajá. No, con todo respeto, sí. Que pasa es que el espíritu viene para los hijos de rebeldía. Cuando yo antes estaba en la rebeldía, Satanás tenía poder en mí. Así que cuando Cristo estaba aquella mujer en el libro de San Juan capítulo 8, le dijo, ¿qué? ¿No sigas qué? Pecando. O sea, yo no te acuso. ¿A dónde están tus acusadores? ¿A dónde están aquellos? Pero ya no lo sigas haciendo. Y la cuestión es que pecaba. ¿No sigas qué? ¿No sigas qué? Y si nosotros hemos nacido de nuevo, no vamos a hacer esa cosa. Y dice aquí, pero, el 8, ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, palabras deshonestas de vuestra boca. Ay, santo. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado El viejo hombre. del viejo hombre con sus hechos. O sea que dice la Biblia que nosotros no nos sean de palabras, sino de qué? De hecho. O sea que Cristo dijo, higuera, tú solo tienes ramas, solo tienes hojas, pero no tienes fruto. ¿Para qué quiero que tú estés? ¿Y qué dijo el del que estaba cuidando la finca o la hacienda? El que estaba cuidando la viña, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Un año qué más? Señor, le dijo, déjalo un año más. ¿Voy a qué? Pero primero, ¿voy a qué? Voy a primero a qué? ¿Voy primero a qué? Voy a cavar primero. Porque si tú no cavas algo allí, Dios quiere echar agua en ti. Te vas a secar rápido. Entonces voy a cavar y voy a echarle fertilizante. Esto que está aquí está cavado, ¿verdad? Y si tuvieran estas rodas, estuvieran en otro lugar, estuvieran secas ya. Pero aquí también, aquí cavaron. Y entonces le dijo, déjala un año más. Si un año le dijo, bueno, pero si no, ¿qué? ¿La vamos a qué? Cortar. ¿Y echar a dónde? Fuego. O sea, y entonces Juan Bautista dijo, árbol que no da buen. Ay, santo Padre. ¿Será que cortado? ¿Cómo? ¿De dónde? Tronco. No, porque vos dices que aún el árbol que da el tronco tiene esperanza de vivir. ¿Ah? La raíz. Entonces nosotros tenemos que sacar toda raíz de amargura. Sí, amén. Sacar el pecado, la raíz que está en nosotros. Entonces Cristo dijo, mira, Henry tiene tantos años de estar viviendo, pero ese hombre es un chihuahua, un mentiroso. Ay, me lo voy a llevar. Le voy a dar un año de vida. Si se arrepiente un año, le seguiré dando más años de vida. Pero si no se arrepiente, lo voy a cortar. Y por eso es que nosotros hemos cortado, dice la Biblia, que no seamos cortados antes de qué. Tiempo. ¿Por qué tiene que ser cortado antes de tiempo? Entonces cuando Cristo dice, ¿y Cristo de dónde venía por la mañana? ¿De dónde venía Cristo? Cuando yo
Tiempos de comer, tiempos de bonanza y tiempo porque esta carnita también necesita también alimento. Pero Dios quiere dar el pan, el alimento, ese pan sólido, la palabra de Dios. No me voy a dormir, no me voy a dormir, ¿ok? Y entonces, para que nosotros podamos agradar al Espíritu de Dios, no tenemos que mentir, ¿verdad? Sí, amén. Para que nosotros podamos, para que nosotros no podamos, para que podamos agradar al Espíritu Santo. Así soy. Es porque a mí no me importa quién está predicando la palabra de Dios, yo no me duermo. Yo una vez me he dormido. Me dormí y me levantaron, hermano. Qué vergüenza dormir. Había trabajado, me había caído un montón, andamos trabajando con el hermano en los techos y cayó un montón de lluvia, bien mojado, y la pastora estaba orando y quedé dormido. Mientras, ¿qué digo? Yo velaba, ¿qué, mi amado? ¿Qué dice? ¿Yo qué? Yo dormí, mientras mi amado velaba. Y entonces entendemos que cuando nosotros andamos dormidos no podemos identificar lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. Amén. ¿Verdad? Y entonces el hombre natural va a mirar siempre cualquier cosa. El hombre natural, digo el pastor, mucha gente no vino ayer por lo que sucedió. ¿Saben una cosa? A nosotros nos llegan los brujos, los satánicos, llegan mucho para atacarnos, nos llegan a molestar. ¿Tú piensas que yo no quisiera estar acostado durmiendo en la casa ahorita? ¿O usted? ¿Tú piensas que nosotros, si dice la palabra de Dios, velar y orar? Solo los miércoles o los jueves. ¿Así dice la Biblia? ¿Cómo dice? ¿En qué? En todo tiempo. Entonces hoy nos estamos necesitando, hermano. Oye, hoy Dios está haciendo cosas grandes y hoy Dios quiere llenar. ¿Tú qué? Tu lámpara. Él ya no quiere que esté vacío. Él quiere darte de beber del Espíritu Santo. Mira, cuando tú tienes el Espíritu Santo te aferras. Cuando tú tienes el Espíritu Santo le dices Espíritu Santo ven. Y el Espíritu sopló. Mire, y cuando Cristo ¿qué? Sopló. Porque a veces es porque sopla el Espíritu Santo. Y Él quiere soplar en nuestras vidas. Amén. Él dice que el hombre es terrenal. Dice, si es directo, el 1, del 3:1. Si ha vuelto nacer, ¿cómo dice? ¿Cómo voy a rezar? Colosenses capítulo 3:1. Sí, pues, haber resucitado con Cristo, buscar las cosas donde Cristo, a la diestra de Dios, poner la mira en las cosas, no en de la tierra. Porque habéis muerto y dice muerto y vuestra vida está con Cristo Dios. Cuando Cristo, entonces, si nosotros somos hijos de Dios, vamos a poner la mirada ¿a dónde? Allá no hay ladrones, como dice la palabra. En el cielo no hay qué. No hay qué más. Ni polilla. Y entonces, ¿qué queremos en la iglesia? ¿Queremos dar tesoro aquí en la tierra o en el cielo? En el cielo. Cielo. ¿Ah? En el cielo. Sí. ¿Y será que tenemos tesoro nosotros en el cielo? Amén. ¿Tenemos? ¿Qué Amén. necesitan para tener tesoro en el cielo? Esa es la voluntad de Dios. Trabajar, negarme a mí, Sí, amén. negarme mi deseo y decirle, Señor, ayer platicamos, hay cosas que yo no las he visto, tal vez como Moisés solo de lejos, pero un día las vamos a mirar. Amén, amén. Dios me dijo a mí, tú vas a vivir por mi palabra. Señor, pero yo no sé hablar, como dijo Moisés, soy tartamudo, pero Dios dijo, por mi palabra vas a vivir. Sí, amén. Y entonces Dios quiere empoderar mucho de ti, iglesia. Porque la palabra dice que cuando andaban los discípulos, los apóstoles, sucedían que por ellos ¿qué? Milagros. Y dice que la gente ¿qué? ¿Les tenían qué? Les tenían miedo. Y por eso dice, pero yo no quiero ir ahí porque me da miedo. Santo Padre. Esa iglesia está loco, tengo miedo. No vamos a ir hoy porque yo loco está ahí. Llegaron los locos. Mira, en la iglesia no me importa ni el pastor, no me importa quién está, yo me voy a derretir delante de Dios. Amén. ¿Sabes por qué? Estoy agradecido. Los demonios me torturaban toda la noche y tenía que emborracharme para no sentir que ellos me llevaban para el infierno.
los días Satanás llegaba y me perseguía y me amarraba con una cadena y yo me miraba en medio del fuego de infierno. Y había una voz que decía: Señor, dame una oportunidad más, y una cruz así. Y Dios, hasta que pegué en la roca que Cristo. Yo no quería nada con Cristo. Nadie quería nada con él, ¿verdad? O hay alguien que de voluntad quería aquí. ¿Ah? Y él me dijo: ¿quieres vivir o quieres morir? Si es así, mejor quiero vivir bien, ¿verdad? Y aún el diablo me llevaba como ustedes ven que el caballo tiene riendas. Un caballo negro me llevaba para las profundidades del infierno. Y miré que vino una luz y cortó aquellas correas. Y el caballo se fue para el infierno. Y los demonios llegan. Y me miro todos los días que me estoy muriendo. Todos los días miro que me estoy muriendo. Y mi esposa se ríe de mí porque a veces estoy de rodillas orando: Señor, perdóname. Dormido. Perdóname porque tiene que morir el viejo. Amén. Tiene que morir y nacer otro nuevo. Porque el Henry que estaba maldoso, Dios dice: tú no sabes de Tarso, tú no me puedes servir así. Tengo que traer una transformación en ti. Tengo que hacer cambios en ti. Pero cuando nosotros queremos vivir en otro tiempo de la misma manera, dice también de Efesios, dice que en otro tiempo andamos ¿qué? En tinieblas. Así dice, ¿verdad? Pero hoy andamos ¿qué? La luz. Cristo es la luz. Y si un hombre sin la luz está en oscuridad, está en muerte. Pero hoy Cristo quiere darnos vida. No venimos a entretenernos, venimos a hablar de la palabra de Dios. Y por eso es que cuando los discípulos iban, no lo querían. Cuando tú cargas algo, los demás no van a querer andar contigo, te van a querer matar por lo que tú cargas. Porque el enemigo puede identificar, el enemigo puede ver que tú cargas una gloria de Dios. ¿Sabes que a veces el diablo cree más que nosotros? A veces. ¿Por qué Satanás cree más que nosotros? Ya lo vio. ¿Ah? O sea que Satanás ya vio el potencial en cada uno de nosotros. Pero nosotros le estamos diciendo: Señor, no hay tiempo todavía. Manda otro. Sí, le demos a Dios. Yo no estoy capacitado. Si Pedro era, ¿de dónde era Pedro? ¿Ah? ¿De dónde era Juan? Quiero decir que ¿a qué pertenecía? ¿A qué sociedad pertenecía? El vulgo. ¿Qué es el vulgo? ¿Qué es el vulgo? Ignorancia. Ignorancia, sin letras, sin nada. Pero le digo: no te doy plata ni oro, pero te doy lo que tengo. Y a veces, hermano, yo le dije al pastor ayer: yo por una alma, a mí no me importa, no quiero decir que todo el tiempo, pero no me importa tanto el dinero, porque dije: la raíz de los males es el amor. El dinero no es malo. ¿Cuál es lo malo? ¿Ah? El amor es los males, o sea, la raíz. O sea que Dios quiere que nosotros estemos prosperados, así como está prosperado, que prospere nuestra alma. Pero un hombre terrenal nunca va a agradar a Dios. Le vamos a leer en el libro de 8 de Romanos. No sé cuánto tiempo tenemos, hermano, pero ahorita viene lo bueno, ¿ok? Oh, Shamaki Baso, Espíritu Santo, Urrabajay Soa, Espíritu Santo, esta iglesia tiene hambre, Padre, esta iglesia te va a alabar, esta iglesia te va a glorificar, y Shahamanso, el que Dios dice: el último vino es el mejor. Sabaquí avanzo, Levaquí avanzo, y Calamancea Maya, Le Cabazo, adoremos porque el Rey de Gloria está aquí. Asamaya, Levasoa, Leva, y Camanzo, y Camanzo, y Camanzo. Te van a abrir los ojos espirituales, te van a abrir los oídos, y Camanzo. Están cayendo ligaduras. Porque hay ligaduras en tus ojos, en los míos. Pero Dios va a sacar todas las ligaduras. Romanos capítulo 8. ¿Lo tenemos? Está rica la palabra.
Lo tenemos, ¿verdad? Aquí. Algo aquí, mire. ¿Por qué dice aquí? El Romano 8:5, ¿qué dice? Porque los que son de la carne, ¿ya lo tenemos ya? Ay, qué gente, man. Tremenda, man. Porque los que son de la carne, pero los que son del Espíritu, aleluya. Porque los que son de la carne, vamos al 6. Y porque el ocuparse de la carne y los del Espíritu en las cosas de... no, espera. Ahí me perdí. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y ¿qué? Paz. El 7. Por cuanto los designios son contra Dios, porque no se sujetan tampoco. Y los que viven no pueden, mas vosotros, sino según, si que el Espíritu de Dios, si en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿cuántos tienen el Espíritu de Cristo aquí? No, ni los ángeles escucharon ese grito. Amén. ¿Cuántos tienen el Espíritu de Cristo aquí? Amén. Dice que el ocuparse de la carne. ¿Verdad que ustedes nunca pensaron que iba a llegar esto de hoy, verdad? Ustedes nunca pensó, que íbamos a tener verdad, todo tranquilo, ¿verdad? No. Entonces el ocuparse de la carne, ¿qué? Es muerte. O sea que si yo me ocupo de la carne, no agrado a Dios. Porque la carne no se puede, ¿qué? Y el Espíritu sí le duele a Dios. Entonces Dios, ¿qué quiere que seamos nosotros? Espirituales. Porque el hombre espiritual discierne ¿qué? ¿Cómo? Por espíritu. O sea que dice la Biblia, si yo hablo de usted, qué feo de usted. Ese hombre como habla de cosas, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Pero ¿cómo se llama eso? La fe contra el Espíritu de Dios. Dice la palabra de Dios que si nosotros pecamos con el Padre, somos perdonados. Si pecamos contra Cristo, somos perdonados. Pero si pecamos con el Espíritu Santo, ¿qué dice? Ni aquí, ni qué. Ni en qué. Ni el reino venidero. O sea que si yo peco y digo a la hermanita está endemoniada, y si el Espíritu Santo estoy blasfemando. Entonces, ¿cómo tenemos que identificar que es el Espíritu de Dios que está? ¿Qué es lo que tiene que ser? Por eso es que Dios nos quiere dar el Espíritu de ¿qué? De sabiduría. Dice en el libro de Timoteo capítulo 4:1, discernir o escudriñar los espíritus porque todos nos son de ¿qué? O sea que van a venir espíritus infiltrados. Van a venir espíritus hablando ¿qué? Engaño, mentira. Pero todo aquel que tiene el Espíritu Santo va a hablar la verdad. Amén. Y tú y yo, Dios nos ha traído porque tenemos la verdad que es Cristo. Amén. ¿Verdad? Y entonces entendemos que si nosotros, dice la palabra que no es malo trabajar, pero donde está el tesoro, ¿sí? Si mi corazón está en la vanidad, pero si mi corazón está inscrito en el reino de Dios, ¿qué va a suceder? ¿Verdad que van a suceder cosas grandes? Amén. Pero si mi corazón es un corazón conforme, David caminaba ¿cómo? ¿Cómo caminaba David? Conforme. ¿Y Saúl cómo caminaba? El diablo. Pero ¿cómo? O sea, si tú y yo caminamos conforme a la voluntad de Dios, dice, nada puedes hacer, ¿qué dice la Biblia? ¿Y será que si Cristo no está con nosotros podemos hacer? No. Yo soy el camino y la vida. Nadie puede venir. Y Cristo dijo, Él dijo que la carne, también ahí en San Juan habla, dijo que la carne no aprovecha para nada. Entonces cuando tú miras que alguien está fluyendo en el Espíritu de Dios, es como el viento. ¿Por qué es como el viento?
del Espíritu Santo tú no sabes de dónde viene. Aleluya. Y entonces Dios te Nicodemo, ¿qué está pasando? Este me está diciendo que sopla el viento, que ya me tiene muy confundido. Me está diciendo que tengo que nacer de nuevo. Y Cristo le dijo, tú eres un maestro. Tú has enseñado a mucha gente. ¿Sabe que nosotros somos guías de ciegos? ¿Ah? ¿Por qué somos guías de ciegos? ¿Un ciego no puede qué? Y si nosotros estamos ciegos, ¿nos vamos a llevar a dónde? Al pozo, al abismo, al hoyo. O sea, Dios nos ha confiado. No, dice la palabra que en un odre viejo se puede echar vino nuevo. ¿Por qué? ¿Que y en un odre nuevo? O sea que nosotros estamos oxidados. Estamos oxidados. Y entonces Dios no puede depositar en nosotros porque el odre de nosotros está quebrado. Y somos vacías rocas. Digo, este pueblo, dos males. ¿Dos males qué? Ha encontrado hecho. ¿Cuál es lo que hizo el pueblo de Israel? ¿Cuáles fueron los dos males que hicieron? ¿Cavaron qué? Me abandonaron a mí, que soy qué? ¿De qué? ¿De agüita o de agua viva? O sea, si nosotros cavamos, mire, esta es como una enseñanza, hermano. Yo no doy esto, ¿verdad? Nosotros lo hacemos. Entonces, nosotros cavamos porque dice la palabra que ellos cavaron. A veces nosotros le decimos a Dios, no, espérate. Ahorita no te necesito. Ven. Estamos leyendo en el libro de Cantares. ¿Cómo se llamaba la de Cantares? ¿Cómo se llamaba la madre? ¿La madre? Ajá. En el libro de Cantares, de los Cantares, ¿cómo se llamaba la madre? La esposa, pues. Sí, yo soy el esposo y el esposo ganaba a la esposa. ¿Cómo se llama? ¿Ah? Dice que Cristo llegó. El amado llegó y empezó a rodear la casa. Y dice que dijo, no, Señor. Y él metía la mano y ella dijo, no me quiero ensuciar los pies. Ya me saqué la ropa. Y ya me lavé con leche, porque dice que en Israel te lavaban los pies con leche. Y dice que cuando esta mujer o la esposa, cuando quiso salir, Cristo ya se había ido. Y encontró en la manecilla aceite y qué más. Mirra. Y dice que después voy a preguntar, ¿han visto a mi amado? ¿A quién? ¿A los guardas de dónde? ¿Y qué pasó con ella? ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó cuando ella buscó a los guardas de la ciudad? ¿Qué le hicieron? La golpearon. La golpearon. Y dice que después, ¿has visto a mi amado? A veces cuando vamos al mundo nos golpean. Y aquí hay muchos que Dios nos está golpeando el enemigo. Nos está golpeando. Dijo David, ¿me repujaron con qué? Con violencia. Y hay momentos que tienen que repujarlos porque Dios dice, dijo el hijo pródigo, ¿qué dijo? Mejor por regresar, porque yo no quiero ya un cerdo, ya no quiero ya. Aquí hay muchos que quieren pastorear cerdos, ¿verdad? O ovejas. Ovejas. ¿Cuál es la diferencia entre pastorear cerdo y oveja? ¿Y el cerdo? Y entonces Dios, no regresaré a mi Padre. Y hoy quiere Dios que muchos regresemos a Él. Porque corremos peligro. Si hoy tú te mueres, yo me voy dejando mal, chueco, me voy a ir al infierno, hermano. Pero si tú estás con Cristo, digo Pablo, el vivirte o el morirte. Pero si será que si estamos chuecos, vamos en ganancia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué
Biblia. Miren, sí. Entonces Dios quiere que la Biblia camine. Cristo me entregó, había una roca de oro y me entregó la Biblia. No vas a hablar lo que tú quieras. Ahora vas a hablar lo que yo digo. ¿Sí? Porque a veces nos llenamos nuestra boca de las palabras de nosotros. Pero aquí el grande yo soy es Cristo. Como dije ahí, el gran yo soy. ¿Y por qué no le creemos? Si es el gran yo soy. Y entonces la golpearon. Y el enemigo está golpeando mucho. Y entonces el Señor dice aquí, dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Romanos 8, 26. Dice que nos ayuda en nuestras debilidades. Y si nosotros no tenemos el Espíritu, ¿será que nos va a ayudar en nuestras debilidades? Entonces el Espíritu Santo gime con qué? ¿Qué gemido es invisible? No se puede expresar con palabras. No se puede. ¿Qué sucede cuando una mujer está con dolores de parto? ¿Cómo son? La palabra nos compara como cuando la mujer está con dolores de qué. Entonces el Espíritu Santo, Él clama, Él gime por nosotros. Y por eso cuando tú estás quebrantado, ya no hablas tú, sino que en el idioma de Dios. Y cuando tú hablas lengua, es porque el idioma de nosotros, de Dios, está muy probable. Entonces Dios nos presta la lengua para hablar con Él. Amén. Porque el idioma de nosotros está muy probable. Entonces Él dice, habla en mi idioma. Y el Satanás no entiende. Queda turbado. Entonces tú y yo no somos normales. Somos hijos de Dios redimidos. Amén. ¿Cuántos quieren ser redimidos en esta hora? Amén. ¿Cuántos quieren ser transformados? Amén. Hoy Dios no quiere dar. Pero nosotros le estamos diciendo, no, Señor, de tiempo todavía. Nos da miedo. A veces el Espíritu quiere hablar en la lengua y nosotros reprochamos los dientes. ¿Verdad? Póngale pie, hermano, vamos a hablar. Porque no quiero que me aburran. Reba Haman, subía Maya. Leva aquí babazo. Reba Haman. Y Camanso, Padre. Estamos hablando tu palabra. Estamos hablando el mensaje tuyo, Padre. Estamos hablando lo que tú nos has dado. Porque tú tienes cosas grandes para este rebaño. Porque el Rey de Gloria, Él levanta bandera. El Rey de Justicia se caballa y camanso. Desde ahora adelante, el Espíritu Santo irá contigo y camanso. Pero hay que pedirlo. Porque los dones espirituales es para la iglesia de Cristo. Sama viva. Por eso es que la iglesia de Cristo está dormida. Porque los dones espirituales no los ha querido. Sama. Tú has encabezado y yo los dones. Maicabazo. Leva Gaya Maseba. Leva aquí avanzo. El Señor le dijo a Ezequiel: cómate este libro rollo. Sama. Y hoy Dios te dice: van a comer del rollo. Cambio el otro. Ese acabó Gloria a Dios, que siga. Sigue la fila. Gloria a Dios. Aleluya. La vez pasada con los músicos y hoy se fue el micrófono. Limpa, pa.